buenos días, amados hermanos, bendiciones para todos. Espero que hoy hayan amanecido muy bien todos y que también estén conectados con la presencia de Dios. Quiero darles un saludo especial a todos los que me acompañan, a todos los que verán esta transmisión después, y pedirles un favor también, que compartan esta transmisión con muchos más, para que muchos más se unan a nosotros en oración y en el estudio de la palabra de Dios. El lema de la iglesia Cristo viene en este año es Unidos en Oración. Bueno, este es un espacio que hemos apartado para orar. ¿Y qué tal si ora conmigo para entregarle este tiempo al Señor, para que Él sea dirigiendo todo y hablándonos al corazón? Gracias, Padre amado, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta oportunidad bonita que nos das de hablar contigo. Qué bueno que nos acompañaste durante el sueño que nos diste en la noche. Gracias por cuidarnos, por permitirnos descansar, por amanecer con vida y por darnos la oportunidad de hablar contigo. Es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida, estar contigo, al lado de ti, en comunión, pudiendo hablar contigo y pudiendo escuchar tu voz también. Háblanos al corazón en esta mañana. Toma el control de nuestra vida, de todo nuestro ser. Señor, que podamos ser sensibles a tu voz en esta mañana y podamos aprender de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que muchas vidas sean transformadas por tu palabra. Que todos podamos, Señor, ser perfeccionados por ella, santificados por ella, por tu palabra. Cúmplelo en nuestra vida. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Amén y amén. Bueno, sabemos que esta semana estamos estudiando una serie que se llama o se denomina Mujeres Impactantes. Desde el lunes hemos estado estudiando este tema. Y hoy quiero hablarles de un personaje que a primera vista parece un personaje secundario, casi invisible, pudiéramos decir. No es una mujer profetisa, no es una líder reconocida, no es alguien que esté en una tarima o que haya sido exaltada o muy reconocida. Sin embargo, su breve aparición en la palabra revela una verdad poderosa sobre la fe. El nombre de esta mujer impactante de la cual les voy a hablar hoy es Rode. Bueno, el tema, les comento que vamos a estudiar el día de hoy, se denomina Una fe joven y está basada en la lectura de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 13 al 15. Yo le voy a pedir el favor a usted que lo busque allí en su casa, el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer los versos 13, 14 y 15. Yo me voy a permitir leer en la versión Reina Valera revisada en 1960 y también voy a hacer la lectura en la traducción al lenguaje actual. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden el tema, una fe joven. Dice así: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, nuestra protagonista de hoy, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Esa es la versión Reina Valera 1960. Y ahora lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca,
Pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y es muy divertida esta lectura porque, bueno, eh, parecen cosas contradictorias, pero así es cuando una fe está iniciando. No es perfecta, pero ciertamente es sensible, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar directamente con el estudio, lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy, yo quisiera que entendiéramos un poco el ambiente espiritual que estaba viviendo la iglesia, el contexto en el que se desarrollan todos estos acontecimientos. Porque lo que está ocurriendo aquí, lo que acabamos de leer, no es un evento aislado, no es un hecho aislado, sino que es parte de lo que Dios ya venía haciendo. Es aquí donde entonces yo quiero recomendarle a usted que apenas tenga la oportunidad y pueda leer el capítulo 10, 11 y 12 de Hechos, léalo, que es maravilloso todo lo que Dios hizo. Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 10, que Dios hace algo que rompe completamente los esquemas. El evangelio llega claramente a los gentiles, esto es, a todos los pueblos que no hacían parte de Israel, del pueblo judío. A través de Pedro y de Cornelio vemos en este capítulo 10 que Dios muestra que su salvación no es solo para un grupo, sino que es para todos. No es un detalle menor esto, sino que Dios está mostrando que su gracia no es exclusiva, que el Espíritu Santo también desciende sobre quienes antes estaban fuera, sobre quienes invocan el nombre del Señor, sobre todo aquel que invoca el nombre del Señor. En el capítulo 11 encontramos que la iglesia empieza a procesar todos estos hechos. No lo podían creer. Había muchas preguntas, había muchas dudas por resolver, había mucha tensión, pero finalmente entienden que Dios está extendiendo su gracia más allá de lo esperado. Es así como en el capítulo 11, verso 18, encontramos que la iglesia dice, abro comillas, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Además, en Antioquía el evangelio se estaba expandiendo con mucha fuerza, con mucha velocidad, y por primera vez a los discípulos, a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez. La iglesia estaba creciendo, la iglesia se estaba expandiendo, Dios estaba orando y había un avance palpable. Pero así como la iglesia estaba creciendo, se estaba expandiendo, también la iglesia empieza a entrar en una tensión, en una nueva temporada, porque en el capítulo 12, que le hago mucho ahínco en que lo pueda leer apenas pueda, junto con el capítulo 10 y 11, en el capítulo 12 el escenario cambia completamente. Entra Herodes a la escena, comienza la persecución, Herodes mata a Jacobo y luego encarcela a Pedro y lo pone en una prisión con una guardia que era impenetrable, una guardia de máxima seguridad. Humanamente, para Pedro, lo que seguía era lo mismo que le había pasado a Jacobo, la muerte. Era un panorama muy oscuro, todo parecía perdido. Pero en el capítulo 12, en el versículo 5, encontramos una frase poderosa que tiene que ver mucho, tiene que ver todo con lo que estamos haciendo hoy reunidos aquí, con lo que la Iglesia Bíblica Cristo Viene ha determinado para este año en su lema Unidos en Oración. En el versículo 5 del capítulo 12 encontramos que la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración a Dios por la vida de Pedro. Y aquí empieza a aparecer el ambiente donde surge nuestra mujer impactante de hoy, Rode. Una iglesia que estaba bajo presión, pero que estaba orando.
Es decir, mientras afuera había persecución, adentro había una iglesia parada en pie de lucha, metida en oración. Y cuando una iglesia unida ora, ojo, una iglesia unida ora, Dios responde. No podemos esperar otra cosa, sino que Dios responde. Dios envió su ángel que liberó a Pedro, y Pedro va directo a la casa donde estaban orando por él. Y allí es donde entra nuestra protagonista de hoy. Es donde entra Rode. Y quiero centrarme aquí en este momento, en esta lectura bíblica que tuvimos en Hechos 12, del 13 al 15. Porque en medio de una iglesia que ora, de un milagro que ocurre y de un ambiente espiritual convulsionado, un ambiente espiritual intenso, aparece una joven que nos enseña cómo es una verdadera fe viva, poderosa. Quiero desarrollar esta enseñanza el día de hoy en 2 puntos sencillos y de manera muy precisa. Los 2 puntos son una fe sensible y una fe sorprendente. Anótelo allí, usted que toma nota, que está pendiente de todo este tema. Los 2 puntos para hoy, una fe sensible y una fe sorprendente. Entonces, en el primer punto vemos cómo la fe de Rode era una fe sensible. El texto dice que Rode sale ¿a qué? A escuchar y reconoce la voz de Pedro. No lo ve, porque ella se acerca a la puerta del lado adentro, escucha la voz de Pedro y lo reconoce, solamente lo escucha. Y esto no es un detalle menor, porque mientras todos están adentro orando, ella está en la puerta atenta, disponible, perceptiva, con el oído afinado y dispuesto a escuchar. El texto no dice que Rode era una líder, no dice que era reconocida, no dice que era una mujer influyente. Bueno, en ese momento, pero hoy vemos cómo la vida de Rode influye en nuestras vidas de una manera maravillosa. Pero en ese momento no era influyente, era una servidora, era una sirvienta, una mujer dispuesta a servir. Pero Rode tenía algo que hoy necesitamos recuperar tú y yo, toda la iglesia del Señor, y es la sensibilidad espiritual. Una fe joven no es la que más sabe, sino que es la que más percibe, la que más alerta está, la que reconoce la voz de Dios en medio del ruido. Es la que no está endurecida. Es la que todavía puede discernir cuando Dios está haciendo algo. Y aquí hay una pregunta que vale la pena hacernos, y leo textualmente. ¿Estamos orando pero realmente atentos a lo que Dios está haciendo? ¿Estamos orando pero realmente atentos a lo que Dios está haciendo? Porque ciertamente podemos estar dentro de la casa, podemos estar dentro de la iglesia, participar activamente en todo, y aún así no darnos cuenta de que el milagro ya llegó a la puerta. Pero Rode sí se dio cuenta, porque su fe era sensible. Ese es el primer punto. La fe de Rode era una fe sensible. Pero ojo, introduciendo ya al punto número 2, la fe de Rode no solo era sensible, sino que también Rode tenía algo más, algo que pudiera llegar a ser incómodo. No era una fe perfecta, era una fe joven que estaba empezando, pero era una fe sorprendente. Y aquí empezamos el punto número 2. Rode reconoce la voz de Pedro, se llena de alegría, pero no abre la puerta. Ella se emociona tanto que corre adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Rode debió abrir la puerta, pero bueno, no es una reacción común, fue extraño, pero lo impactante no es eso, que Rode no abrió la puerta. Lo más impactante es la reacción de los que estaban adentro. ¿Qué le dijeron a Rode? Si bien Rode no tuvo una reacción perfecta, su reacción en fe sí fue sorprendente, pero los que estaban adentro es de resaltar que no le creyeron.
La llamaron loca, tú estás loca. Es decir, ojo con esto, mire, estaban orando por un milagro en la vida de Pedro, pero cuando Pedro aparece no le creen. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Aquí hay una verdad muy real, que a veces oramos por milagros, pero como en modo automático, porque muchas veces oramos por el milagro y no los esperamos. Nos puede estar pasando como los amigos de la iglesia donde estaba Rode, de esa casa. Podemos estar orando, pero con duda. Pedimos, pero no creemos que ya está ocurriendo. Increíble. Rode sí lo creyó. En cambio, ella reaccionó con una fe viva. Ella se alegró, se emocionó, creyó lo que estaba pasando. Si bien su reacción no fue perfecta, su fe fue genuina. Su fe estaba surgiendo, era una fe joven y por eso su fe es sorprendente. Porque reconoce lo que otros niegan. La fe joven de Rode, esa fe que estaba iniciando solamente, que se estaba estimulando, que estaba empezando, anunció lo que otros dudaron. Porque cree aun cuando otros cuestionan. Y eso confronta directamente nuestra fe. Ojo, porque una fe joven no solo percibe, sino que también se atreve a creer lo que Dios está haciendo aunque otros no lo entiendan. La fe de Rode era una fe sensible y una fe sorprendente. Después de estos acontecimientos, Pedro entró en la casa, les contó todo, cómo había salido de la cárcel, cómo el ángel que Dios le había enviado lo había libertado. Él creía también que era mentira, pero ya después creyó y le contó a la iglesia, y la iglesia entendió el milagro y glorificó a Dios. El capítulo 12 termina diciendo que Herodes muere, termina muriendo, mostrando así que ningún poder humano puede detener la obra de Dios, el avance de la palabra de Dios. Y el capítulo cierra con una declaración poderosa. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nada pudo detener. En medio de todo este caos, en medio de toda la persecución, en medio de toda la confusión, de la duda, de las preguntas, de todo lo que la iglesia llegó a dudar, apareció una jovencita, apareció Rode, una joven servidora, una joven dispuesta a servir, era sirvienta, alguien que muchos podrían pasar por alto, pero que tenía una fe que impacta aún a día de hoy. Una fe sensible que reconoce la voz de Dios. Una fe sorprendente que cree en lo que Dios está haciendo. Y quiero cerrar con esto, esta breve reflexión. Dios no siempre usa a los más visibles, sino que usa a los más sensibles. ¿Estamos tú y yo siendo como Rode? ¿Estamos siendo sensibles a la voz de Dios? ¿Estamos reconociendo su voz? Y quizá hoy Dios no está buscando gente que solo ore, sino gente que también esté atenta, alerta, que perciba, que crea y que responda, que tenga una fe joven como la fe de Rode. Amén. Maravillosa es la palabra de Dios. Vamos a orar por la palabra, pero también quiero que oremos por algunas peticiones que tengo aquí anotadas. Por la vida espiritual de la iglesia, que aprendamos a ser como Rode, que lo pongamos en práctica día a día. Segundo, vamos a orar por nuestros pastores y líderes. Vamos a orar por sanidad, por la sanidad del cuerpo, por la sanidad y libertad del alma en tiempos convulsionados en los que estamos viviendo. Vamos a orar por empleo. Hay mucha gente que
está necesitando de un empleo, pero también vamos a orar porque Dios permita que surjan nuevos emprendimientos en medio de nosotros. Amén. Y también vamos a orar por Colombia y por este proceso electoral por el que estamos atravesando. Que todo salga bien, que toda violencia se detenga en todas sus formas, que la violencia se detenga, que podamos vivir en paz en este tiempo. ¿Se pone de acuerdo conmigo y oramos por esto? Se lo pido allí, disponga su corazón, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la palabra que hoy aprendimos. Gracias porque aunque en ese momento Rode no era reconocida, no era importante, sino que era solamente una persona que servía, que estaba dispuesta a servir y a atender a otros, ella hoy es importante porque hoy nos enseña que su fe era impactante, era una mujer poderosa en ti, fue una mujer que tuvo una fe sensible a tu voz, una fe que impacta hoy aún a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a vivir agradándote a ti en todo. Que podamos tener un oído sensible para identificar tu voz, a pesar de que alrededor de nosotros haya persecución, a pesar que alrededor de nosotros haya tormentas, haya problemas, haya dudas, haya muchas preguntas tal vez sin resolver. Que podamos imitar a Rode, Señor, en su fe, que podamos surgir cada día en ti, tomados de tu mano. Señor, presentamos la primera petición delante de ti, la vida espiritual de tu iglesia. Te necesitamos cada día, Señor, en nosotros. Te necesitamos obrando en nuestra vida. Te necesitamos, Señor, que nos santifiques, que nos perdones. Cada día nuestra naturaleza pecaminosa se quiere alejar de ti, pero, Señor, con nuestra voz, con nuestra boca, hoy proclamamos que nuestro espíritu quiere estar conectado contigo y que por fe y para tu gloria nos sometemos a ti. Sometemos toda obra de la carne al poder de Jesús. Que nuestra carne no nos domine, sino que tu espíritu nos reavive y nos reafirme en ti. Levanta a los que en medio de nosotros están caídos, tienen el corazón endurecido, tienen dudas, tienen preguntas por responder, dudas que resolver. Háblales y afianza sus vidas en ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Restaura al caído, al abatido, liberta al cautivo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que sanes a tu iglesia, que podamos ser una iglesia que impacte la vida de nuestra comunidad, donde sea que estemos. Que muchos se sumen a tu iglesia, que sean salvos por el testimonio tuyo a través de nosotros, por la palabra que vivamos, Señor, te lo pedimos. Presentamos la siguiente petición, Señor, por nuestros pastores y líderes, ellos que llevan la carga de tu iglesia sobre sus hombros. Fortaléceles, dales buena salud, sana sus dolencias, sus enfermedades. También suple para todas sus necesidades. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. El liderazgo también, bendíceles. Prospera la obra de sus manos. Llénales de toda gracia y de toda verdad. Pon en ellos, en los pastores y líderes, Señor, un nuevo denuedo, un avivamiento para que prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. Te lo ruego, Espíritu Santo de Dios. Rodéalos a ellos con tu protección, con tu amor, con tu favor, y a sus familias. Que de ellos, Señor, salga la bendición para todo el pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos ahora, Señor, por sanidad. Presentamos la salud física de tu iglesia delante de ti en ese momento. Oh Dios, todo quebranto de salud, toda gripa, toda fiebre, todo dolor en los huesos, en los músculos,
todo problema de visión, todo problema, Señor, de dolor al caminar, todo problema digestivo, todo cáncer, toda enfermedad que al parecer sea imposible de sanar. Declaramos libertad sobre cada vida y sobre cada corazón en ese momento, Señor. Obra sanidad en nosotros. Todo dolor en las articulaciones. Todo dolor, Señor, en la garganta. Todo dolor, Señor, en el sistema digestivo. Toda falla en el sistema inmunológico. Señor, en el sistema circulatorio, en el corazón, en los pulmones. Sana a tu iglesia toda enfermedad, artritis, artrosis, todo cáncer, llámese como se llame, sea cortado de raíz en el nombre de Jesús y echado fuera. Tú en la palabra nos dices, Señor, que en ti encontramos palabras de vida eterna. Lo dijo Pedro, lo declaró, y así es. En tu palabra encontramos, Señor, que tú dices que en la cruz llevaste nuestras enfermedades, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Sana toda enfermedad que estemos padeciendo como iglesia, Señor. Queremos estar sanos para glorificarte, para exaltarte, para honrarte a ti en toda nuestra manera de vivir. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sánanos. Señor, también hay enfermedades en el alma, en el espíritu. Toda enfermedad emocional, toda preocupación, todo estrés, todo problema, toda carga que estemos llevando sobre nuestros hombros y que no nos deja avanzar. Peticiones tal vez que hemos puesto delante de ti y aún no hemos visto respuesta. Ayúdanos a esperar, a ser pacientes, a tener la fe de Rode, una fe impactante, una fe sensible, determinante para nosotros hoy en día. Te pido, Señor, que nos ayudes a esperar en ti y en tu voluntad, a no desfallecer. Sánanos, Señor, el alma, el corazón y todo nuestro ser, también te lo pedimos. Señor, hay muchos, Señor, que entre nosotros no tienen un empleo. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, que todo lo que existe tuyo es. Abre puertas de bendición sobre tu pueblo. Danos, Señor, ingresos económicos, un empleo digno, Señor, con el cual podamos derivar el sustento de nuestra familia, un empleo bien remunerado, Señor, donde tengamos jefes que nos traten con amor, que tengan hacia nosotros un trato digno, sin exceder, Señor, en la carga laboral, sino en lo justo, que podamos también nosotros ser buenos trabajadores, dignos representantes de tu reino en ese empleo que nos vas a dar. Abre puertas, Señor. Danos empleos fijos, empleos donde estemos nombrados en propiedad. Lo declaramos en el nombre de Jesús para nosotros y para nuestra familia. Danos también, Señor, la capacidad de hacer nuevos emprendimientos. Provee tú, Señor, para crear empresas. Provee tú, Señor, para que nosotros también le podamos dar empleo a otros. Te lo pido, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Y esta última petición, Señor, por Colombia y el proceso electoral, elecciones presidenciales que se acercan. Pero todo está en el marco de una violencia desbordada, de una violencia que no da tregua, que ha cobrado la vida de muchos, de candidatos presidenciales, de soldados, de policías, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de civiles, personas que han estado en el lugar equivocado y han caído en una masacre, en una muerte repentina. Paséate por Colombia, Señor. Ten misericordia a nuestro país. Ten misericordia a nuestros departamentos y ciudades, corregimientos, veredas, caseríos. Paséate por cada calle, Señor. Tú eres el Señor de Colombia. Que este proceso electoral por el cual tú darás un nuevo presidente sea en paz, sea en armonía. Ata y reprende todo espíritu de violencia, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Que este proceso electoral sea, Señor, bendecido por ti.
que no haya fraude, que no haya violencia, que no haya revueltas, que los resultados puedan ser aceptados, Señor, por todos los candidatos, que seas tú eligiendo el príncipe o la princesa que ha de gobernar a Colombia. Te lo pedimos con todo nuestro corazón porque estamos cansados de tantas cosas malas que vemos a diario en nuestro país. Toma tú, Señor, el gobierno actual, que pueda ser un gobierno justo, con equidad para todos, que gobierne para todos y no para unos pocos. Muévete, Señor, en medio de nosotros, te lo pido. Todas estas peticiones las ponemos delante de ti, confiando y creyendo de que en tu voluntad obrarás conforme al propósito de tu corazón, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Iglesia, sean todos bendecidos. Gracias por haberme acompañado, por tomarse este tiempo para orar, para estudiar la palabra. Recuerden imitar a Rode, una mujer impactante, y siga orando allí en su casa por todas estas peticiones para que el Señor se glorifique en nosotros y en medio de su pueblo. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Que el Señor les guarde donde quiera que vayan, que Él vaya delante de ustedes y acampando a su alrededor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.